Lucas 24:13. Vamos a hacer lección divina sobre Lucas 24:13, los discípulos de Emaús. ¿Listo? 13. Entonces yo les decía, era para que lo fueran ahí buscando, suavezongo, mientras volvemos a retomar y volvemos a... Otra vez vamos a hacer lección divina como lo hicimos la semana pasada. Vamos a volver a repetir cuáles son los 5 pasos. Ya les dije que normalmente se dan 4 pasos en el desarrollo del tema, pero yo aprendí de un teólogo un 5.º paso y él lo ponía de primero, que era invocar al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, para que el Espíritu nos ayude a comprender. Después de Pentecostés estamos en la obra del Espíritu Santo. Segundo paso, lectura. Básicamente es hacer una lectura del texto para ver qué dice el texto, qué dice, ¿sí? Ahí en esa parte miramos 2 cosas importantes: los personajes, a quién le habla, con quién está hablando, quiénes están participando, y las frases que nos llaman la atención. Cuando uno escucha la lectura uno dice, uy, ¿qué querrá decir esta frase? O ¿por qué el Señor diría esto? O ¿por qué tal persona diría esto? Entonces, después de esa segunda parte, de que está conformado por eso, qué dice el texto con los personajes y con las frases, entonces viene la tercera parte, la más importante y fundamental en la lección divina. Todas importantes, pero esta es la más importante, la meditación. ¿Qué me dice a mí? ¿Sí? Ya no qué le dijo, por ejemplo, como ahora Chivas al paralítico, sino qué me dice eso a mí, qué tiene que ver conmigo. Ya no qué se habló con los discípulos de Emaús, sino qué se habla conmigo, qué tiene que ver conmigo. Entonces es cuando yo hago, en ese momento es cuando yo hago que la palabra de Dios sea viva y eficaz. Que no sea una palabra muerta en la que yo leí y dije, ay, tan bonita historia, sino que yo la pueda traer a mi vida y meterme también, porque yo estoy convencido de una cosa: Jesús sigue haciendo lo mismo que hizo hace más de 2000 años hoy con nosotros. A mí alguien me decía, ¿por dónde empiezo a leer la escritura? Nomás hoy hablaba con una señora que no sabía que yo hacía esto. Y por cuestiones de todo lo que ha pasado en estos días, pues yo le tomé el teléfono. Y dije, le voy a mandar este video a él, porque pues uno no sabe qué fe profesan y todo eso. Le mandé el video del paralítico y ahorita me la encontré. Y me dijo, no, pues yo soy una de las que yo de verdad no sé qué orar, no sé qué decir, no sé cómo orar. A veces digo, ¿cómo hago? Y yo me quedé, me gustó, me voy a vincular, voy a ver cómo hago, pero me voy a vincular. Y síganme mandando los videos, ¿sí? Entonces mire, ¿para qué sirve también todo esto de los videos? Personas que de pronto uno dice, pero ¿será que no, mándeselo. Si le dice, no me interesa todo eso, pues listo. Pero mándeselo, ¿qué tal que ese sea un llamado que el Señor le esté haciendo y la persona se dé cuenta? ¿Sí? Entonces ahí es muy importante, en esta parte de qué me dice a mí, qué tiene que ver conmigo, cómo yo hago que ustedes se metan dentro de la historia. Entonces las personas me dicen, era lo que les estaba diciendo, ya me había olvidado. ¿Cómo hago yo para aprender a leer? ¿Por dónde empiezo a leer la escritura? ¿Por dónde empiezo? Y fíjense qué detalle tan interesante. Usted puede empezar por los evangelios y meterse dentro del evangelio. ¿Cómo me meto dentro del evangelio? Pues entonces empieza el evangelio y Jesús llama. Entonces haga que usted es uno de los que llamó. Empiece a caminar con Jesús cada día. Cada día coja un texto del evangelio y piense que eso que Jesús está haciendo le está dando a usted una enseñanza o está compartiéndolo con usted. Y cuando usted termina el evangelio, ¿con quién lo terminó caminando? Con Jesús. ¿Y qué le enseñó Jesús en ese evangelio? Lo mismo que le enseñó en 3 años o 3 años y medio, ¿a quiénes? A los discípulos cuando los llamó. Es usted el que tiene que saber cómo lo hace, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, fíjese que así está organizada la liturgia de la iglesia. En ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces nosotros en un año hacemos el recorrido que hicieron los discípulos con Jesús en 3 años. Ahora, lo que pasa es que nosotros no lo logramos entender, de pronto no nos lo han explicado, de pronto no han sacado el tiempo para decirnos cómo es. Pero usted se mete todo el año en el evangelio y usted está haciendo el recorrido de la enseñanza que Jesús les dio a ellos durante todo el año, durante los 3 años que estuvieron con él. Y él los llama para enseñarles. Entonces ahí está lo que les enseñó, ¿cierto? En los evangelios. Y después lo va a enviar a predicar lo que les enseñó. Entonces ya usted sabe que tiene que ir a predicar. ¿O no sabe usted que tiene que ir a predicar después de que haga un recorrido en un evangelio con Jesús? Entonces usted se tiene que meter en esa tarea.
Cualquier persona que me esté viendo y que apenas esté pensando en esto, coja un evangelio, el que quiera, ¿sí? En esos evangelios ellos están contando los 3 años y medio, un resumen de los 3 años y medio que estuvieron, 3 años o 3 años y medio que estuvieron ¿con quién? Con Jesús. Entonces ahí Jesús no solamente le enseñó a ellos, sino que le va a enseñar a usted también. Y después, cuando ya usted sabe lo que Jesús enseñó, lo que mandó a hacer, usted sabe qué es lo que tiene que ir a hacer también. Y es la misma tarea que ha venido haciendo la iglesia siempre. Entonces eso es una forma. Entonces ya después de que Dios me habla por medio de la meditación, de que eso ya tiene que ver conmigo, de que yo me apropio de eso, entonces yo le hablo a Dios por medio de ¿qué? Oración, que es el otro paso. Y ahí es cuando uno dice que orar con las escrituras es bueno y es fácil. Porque si Dios me dice a mí, ya nosotros lo hicimos la semana pasada, si Dios me habló, entonces yo le respondo, y yo ya hay muchas formas de hacerlo. Ya ustedes se dieron cuenta que es fácil. Y vuelvo y le repito, esto es para que ustedes le saquen tiempo. Yo espero que esta semana hubieran cogido otra vez el paralítico y vieran una cosa que no pueden hacer, no se vayan a limitar. Es que yo ya estudié el paralítico, entonces si yo el día de estos vuelvo acá y cojo el paralítico, pero yo ya me lo sé. ¿Ya me lo sé? No, ya me lo sé, no. O les tocó ir a otro lado y cogieron el paralítico y ustedes no, ya. Yo, por ejemplo, puedo coger otra vez el paralítico y hablar del perdón. O estar haciendo un tema sobre cómo chocaban los fariseos y los escribas con Jesús, y entonces tengo que volver a tomar también ese texto. Entonces nunca se vayan a cerrar, porque esto no se termina. Alguien nos puede dar una frase, una cosa nueva que yo no les haya dicho. Y se presta para muchas cosas. Esto lo va aprendiendo uno con el paso del tiempo. Ustedes empiezan haciendo lección divina y de pronto les queda cortica la meditación. Pero con el paso del tiempo, en la medida en que crezcan en esto, eso va a ser mucho más amplio. Y por último, ¿la qué? Contemplación. ¿Sí? Saborear el texto, pero también hacer un compromiso. ¿Qué compromiso adquiero yo? A partir de lo que Jesús me ha enseñado y me ha mostrado en ese texto. Entonces vamos a empezar otra vez. Vamos a hacerlo tal y como lo hicimos la semana pasada. Voy a leer el texto completo y vamos a ir siguiendo el proceso. Dice Lucas 24:13, los discípulos de Emaús. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista a 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿de qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que iba a ser él quien liberaría a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que eso pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres lo habían dicho. Pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las escrituras?
Levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron todo lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Entonces ya tenemos que lectura del texto. Ahora vamos a mirar los personajes. ¿Qué personajes hay ahí? A ver. Los dos discípulos y también los demás los voy a mencionar también todos por allá al final. Jesús, yo les dije que en los evangelios el personaje principal siempre va a ser ¿quién? Jesús. Siempre. Si no, personaje principal en los evangelios, Jesús. ¿Quién más? Cleofás. Ajá, Cleofás. ¿Quién más? Moisés y Elías también aparecen y es una referencia importante. Las mujeres también aparecen en algunas mujeres. Bueno, también son importantes. De pronto no los vamos a tocar mucho hoy, pero cuando en la medida que ustedes crezcan en conocimiento de las Escrituras, los ángeles van a ser importantes. ¿Sí? ¿Quién más? Los sacerdotes. Los sacerdotes y los magistrados. Por ahí aparecerá, me imagino que escribas o fariseos, ¿no? Escribas, ¿cierto? Bueno, ¿quién más? Profetas también menciona a los profetas. ¿Y los 11? Y los 11, sí, que también es muy cierto que casi, no en todo el Evangelio, los 11 están detrás de Jesús, van con él. A Moisés también lo mencionaron, sí, y las mujeres también ya las mencionaron. Listo, ahí tenemos. Ahora, ¿qué frase les llamó la atención? ¿Qué frase les llamó la atención de lo que leímos? A ver, ¿qué frase le quedó por ahí en el corazón y usted dice, uy, esta frase? ¿De qué venís hablando en el camino? ¿De qué venís discutiendo por el camino? Cuando les dice que ustedes del corazón. Cuando les dice que falsos son ustedes del corazón. Que tardos de corazón, insensatos y tardos de corazón, para creer y entender, sí. Miren ahí, miren. De camino y como lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo lo reconocieron al partir el pan? Fíjense que no importa que ustedes miren la escritura ahí, no importa que si ustedes no están haciendo lección divina con otras personas, miren la escritura. Aquí lo que estamos es aprendiendo, ¿sí? Eso es lo que estamos es aprendiendo cómo se hace. Ellos conversaban y discutían. Conversaban y discutían, sí. Tan bonito donde dice, se dijeron uno a otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. ¿No ardía nuestro corazón cuando en el camino nos explicaba las escrituras? ¿No ardía? Claro que sí. Vamos a ver a cuánto les arde. ¿Qué más? Quédate con nosotros porque está tarde y está anocheciendo. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Fíjense que ya les doy dando idea de que cada frase nos dice cosas. Cada frase nos dice qué le podemos decir nosotros al Señor. Y ahorita que estemos desglosando, quédate con nosotros, es importante. ¿Qué más? ¿Ya? En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Ajá, fíjense, reconocieron a Jesús y desapareció. Curioso, ¿no? Curioso. Dice que cuando tomó el pan, conoció la bendición, lo partió y se lo dio a él. Exactamente palabras que ya había repetido Jesús en la celebración de la última cena, ¿sí? Las mismas palabras. Bueno, entonces ahí tenemos más o menos, ¿sí? Más o menos la idea es que en esto, si a una persona le llama mucho la atención una frase, o porque no la comprende, o porque quisiera saber qué le quiere decir, pues lo tenga en cuenta, ¿no? Para eso se hace esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en la meditación del texto. Miren, yo quiero que tengamos en cuenta, antes de empezar a analizar frase por frase, que para Lucas, cuando ustedes algún día tengan la oportunidad de estudiar, hacer un estudio sobre el Evangelio de Lucas, para Lucas Jerusalén es muy importante. Para Lucas Jerusalén es la gran ciudad, y es la ciudad de donde se cumplen todas las promesas de Dios. De hecho, ustedes ya saben un poquito de eso. Jerusalén era la ciudad donde estaba el gran rey, Jerusalén era la ciudad donde estaba el templo, el sumo sacerdote. Entonces, para Lucas es muy importante que Jerusalén. ¿Sí? Y si ustedes miran, por ejemplo, ahí mismo en 24, en el versículo 49, cuando ya después ellos vuelven a la comunidad, como lo vamos a ver ahorita,
el Señor les dice que se va y dice, ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. De momento permaneced en la ciudad. ¿Cuál ciudad estaban? En Jerusalén. Entonces el Señor quería que ellos permanecieran en Jerusalén. ¿Para qué? Hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿De qué poder estaba hablando? De la venida del Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere que ellos permanezcan ¿dónde? En Jerusalén. Esto va a ser importante ahorita, ya se van a dar cuenta por qué. Ahora sí vamos a empezar. Dice, aquel mismo día, en esta parte la lección divina a veces nos ponen esas. ¿Cuál día? Entonces ya uno se tiene que devolver un poquito a mirar de qué día está hablando. Entonces ya usted tendrá que devolverse un poquito. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana. Entonces estamos hablando de que no. Sí, en el judaísmo el primer día de la semana no era el lunes. Era el Shabbat, primer día de la semana, ¿qué? El domingo. ¿Qué pasó el primer día de la semana? ¿Qué pasó ese día? La resurrección. Jesús resucitó. Entonces ya empezamos. El mismo día que Jesús, ¿qué? Resucitó. Ese mismo día, mire lo que pasaba. Entonces ahí él nos va, y hay textos donde nos va a meter en el mismo cuento, va a estar hablando de algo que nos tendremos que ir más atrasito a ver de qué venía hablando para comprender. Entonces el día que Jesús resucitó, el día que fueron unas mujeres y se dieron cuenta que no estaba, se le aparecieron unos ángeles, todo eso y lo que va a repetir ahorita. Dice, aquel mismo día iban dos de ellos, ¿dos qué? Dos discípulos, dos personas que habían estado con Jesús. Dos personas que habían caminado con Jesús. Dos que ahí eran discípulos de él. Ojo, porque aquí es importante esto. No son dos personas que no lo conocían. Son dos personas que ya lo conocían y habían estado con él. A un pueblo llamado Emaús. Entonces, ¿qué significa ir para Emaús? Como un lugar sin destino. Mire, ir para Emaús significa ir de espaldas al plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Del Señor. Que estuvieran en Jerusalén. ¿Para qué? Para que esperaran que viniera ¿qué? La promesa, el Espíritu Santo, y ahí sí enviarlos con el Espíritu Santo a llevar el Evangelio a todas las naciones. Entonces ir para Emaús es ir de espaldas ¿a qué? Al plan de Dios. Pregunto, ¿algunas veces nosotros hemos ido de espaldas al plan de Dios? Ahora, aquí hay algo también muy interesante. Se puede aplicar a cuando uno está de espaldas al plan de Dios en cuanto a que comete pecado, pero también se aplica de espaldas al plan de Dios en cuanto a aquellos que abandonan la iglesia de Cristo, la comunidad, y se van. Sí. Ellos ya conocían a Jesús, y muchos de los que se han ido conocieron a Jesús fue aquí, supieron de él. ¿Y qué hicieron? Se fueron. El mismo día que Jesús resucitaba a ellos. Entonces, ir para Emaús es ir de qué? De espaldas al plan de Dios. Aquí tendríamos que pensar nosotros en qué momentos o en qué cosas yo todavía voy de espaldas al plan de Dios. No es entrar de espaldas. No, ir de espaldas. Él quiere que estén en Jerusalén al menos hasta que reciban el Espíritu Santo. Y y apenas está resucitando y estos ya van de espaldas. Ya se han ido. Ya han dejado la comunidad. Han dejado la comunidad. Entonces aquí ya cada uno puede pensar. Esto es una meditación, por eso en esta meditación es algo ya también muy personal. Si están en una pequeña comunidad y alguien quiere compartir de pronto para que las personas oren, porque eso también es para eso. Yo puedo decir sin vergüenza, yo voy de espaldas al plan de Dios en esto, o ahorita oramos por esa situación, entonces la comunidad debe orar por esa situación. ¿Sí? Bueno, sigue. Que dista a unos 70 estadios de Jerusalén, no era realmente muy lejos. ¿Sí? Esto cuando uno está estudiando los evangelios, hay una cosa que se estudia que es geografía bíblica. Entonces, para eso es la geografía bíblica, para mirar los mapas, mirar dónde queda localizado. Ya los cálculos no son como hoy en día que uno llega rapidito por los carros y los aviones. En ese tiempo hay que tener en cuenta que era a pie. ¿Sí? Pero bueno, ahí entonces iban, de todas maneras no era muy lejos, pero iban de espaldas a lo que el Señor tenía planeado para ellos. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. ¿Qué era lo que había pasado? Pues si se devuelven en el Evangelio, pasión, muerte y resurrección de Jesús esa semana en Jerusalén.
De eso iban conversando. Entonces sí eran personas que conocían a Jesús. Sí, pero digamos iban hablando solo de la muerte de Cristo, más no iban hablando de la resurrección. De pronto sí iban. Pues ellos sí sabían que porque el Señor ya les había dicho. En ese momento no. Pero en ese momento todavía es cierto, no se lo habían creído mucho porque el mismo día que él resucitó, y él dijo, es necesario que el Cristo, que el Mesías padezca, pero al tercer día resucitará. Y precisamente el día que iba a resucitar, ellos ya iban para otro lado. Por eso él dice ahí que torpes son para comprender y que duros son para creer lo que dijeron los profetas. Exacto, eso está ahorita más adelante. Dice, mientras conversaban y discutían, ¿cómo iban? Discutiendo. ¿Cómo creen ustedes que va uno de espaldas al plan de Dios? Discutiendo. Entonces ahora tienen ustedes el origen de muchas de nuestras discusiones, es porque nosotros vamos de ¿qué? De espaldas al plan de Dios. Entonces no solamente van de espaldas al plan de Dios, sino que ya hay una consecuencia por eso, y es que la discusión. Andar discutiendo. Sigue. El mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Eso es una imagen muy linda de Jesús Maestro. Aunque los discípulos vayan de espaldas, aunque nosotros como discípulos vayamos de espaldas al plan de Él, Él no nos ha dejado. Y Él no nos va a dejar. Él se va a ir a nuestro lado y va a buscar la forma de que, como lo vamos a ver más adelante, que regresemos. Entonces es una imagen preciosa de Jesús con sus discípulos. Jesús que camina al lado de sus discípulos. Ahora pregunto, ¿era Jesús o no era Jesús? Ahora, ¿cómo iba caminando al lado de ellos, lo reconocieron? No. ¿Cuántas veces nosotros, Jesús caminando a nuestro lado, y no hemos sido capaces de reconocerlo? Que mientras estamos en otras cosas, se nos olvida de él. ¿Y cuántas personas van supuestamente con Jesús al lado, pero no lo han reconocido? Entonces es una imagen muy bonita. Jesús va caminando a su lado. Entonces ustedes y yo tenemos que pensar que en muchas situaciones de la vida, aunque vayamos de espaldas a lo que el Señor quiere, Él va caminando a nuestro lado. Yo me acuerdo mucho del Padre Darío Betancur. Yo que estuve más o menos unos 15 años compartiendo con la Renovación Carismática Medellín con el Padre John Mario, pues escuché predicar muchas veces y en eventos de sanación al Padre Darío Betancur. Y él decía que los mismos sentidos que uno utiliza cuando ve algo son los mismos sentidos que uno utiliza cuando se imagina algo. Ya él se haya metido. Entonces él decía que por qué no nos imaginábamos en todo lo que hacíamos a Jesús a nuestro lado. ¿Sí? Él decía, si me voy a hacer deporte, Jesús conmigo. Fíjese que eso nos evitaría tantos problemas. ¿Qué pasa si yo soy consciente de que Jesús va a mi lado y se me aparece la oportunidad de cometer un pecado? ¿No lo cometió? No lo comete, porque uno dice, pero si Él está... Es que nosotros olvidamos esa partecita, que Jesús va caminando a nuestro lado, y entonces dice, no, es que nadie me está viendo. Eso pasa inclusive, puede ser así en la vida nuestra. Puede ser que alguno se tentado a hablar mal de mí, pero como yo voy a su lado, entonces al menos ahí no habla. Entonces es lo mismo para el pecado. Si soy consciente de que Jesús va a mi lado, entonces miraré muy bien qué voy a hacer. Porque yo sé que Él inmediatamente me va a decir, eso no está bien hecho. Y también me sirve para las cosas buenas, porque me va a decir ánimo, porque eso sí está bien hecho. Entonces es una imagen muy bonita. Jesús que está a nuestro lado, que a pesar de que estemos de espaldas a Él, Él no nos ha dejado y sigue caminando con nosotros. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a caminar con nosotros? Ahorita lo vamos a ver. Dice, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Entonces Jesús va caminando con ellos, pero ellos todavía no lo reconocen. ¿Cómo lo va a reconocer uno fácil si va de espaldas a Él y va discutiendo? Eso es un síntoma, eso es un síntoma de que no lo hemos reconocido todavía, no estamos convencidos de lo que Él nos dijo, que iba a padecer, que iba a subir a la cruz, pero que iba a resucitar. Dice, Él les preguntó, ¿de qué vais discutiendo por el camino? Entonces no solamente, bueno, ya dijimos que iban discutiendo. ¿De qué vais discutiendo por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. ¿Cómo más iban? Tristes. Segunda consecuencia de ir de espaldas al plan de Dios. ¿Ir cómo? Tristes. Usted no se ha dado cuenta, fíjese, es diferente cuando a mí me pasa una situación difícil y a mí me da duro, pero yo al rato otra vez tengo que, vuelvo y recupero la confianza y todo eso. Pero ellos iban, ¿qué? Tristes. Y cuando ya a usted la tristeza se le esté pasando un día y otro día, preocúpese. Porque no es que uno no tenga derecho a estar triste, pero
Si ya se le va, tiene que empezar a darse cuenta. Yo pienso que tiene que empezar a darse cuenta que Jesús va caminando a su lado. Dice, uno de ellos llamado Cleofás. ¿Cómo llamaba? Cleofás. ¿Y cómo llamaba al otro? ¿Por qué no dice? Que somos nosotros. Ajá. Porque el otro puede ser yo, o puede ser cada uno de nosotros. En eso hay que jugar también con la intención del autor. Uno se llama Cleofás y el otro ¿quién? Yo. Entonces yo sí formo parte de una historia de esas. Yo sí puedo ser una persona de que a pesar de que Jesús ha resucitado, voy de espaldas al plan de él. Voy discutiendo y voy triste. Uno se llama Cleofás y el otro puede ser cualquiera de nosotros. Ahí ustedes ya cada uno sabrá. Dice, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días? ¿Con quién iban hablando? Con Jesús. Y le dicen, ¿usted es el único que no se ha dado cuenta? No, jodas. Usted es el único que no se ha dado cuenta. Y hablando con el mismo Jesús. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, usted es que no se da cuenta de los problemas que yo tengo? ¿No nos ha pasado eso? Sí. Jesús caminando a nuestro lado y estamos, a pesar de ir de espaldas al plan de Él, a pesar de eso va caminando a nuestro lado y nosotros diciéndole, usted es que no se da cuenta de que llevo tantos días con este problema. Así que nosotros tenemos que poner mucho cuidado con eso. Señor, usted es que no se da cuenta, ¿cuánto llevo llorando por esta situación? Y vea, es que usted es ciego y hablando con Él. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos ha pasado. Todo por no tomar conciencia de que Jesús de verdad sí va con nosotros. Lo prometió y lo va a cumplir. ¿Hasta dónde? Más adelante vamos a ver. Porque Él llega un momento en el que va a respetar la libertad de la persona. Pero Él va caminando a nuestro lado y nos va a insistir y nos va a insistir. Entonces, ¿es este el único que no se ha dado cuenta? ¿Usted es que no se da cuenta de mis problemas? ¿Usted es que no se da cuenta de lo que me está pasando ahorita? Dice, Él le dijo que ha ocurrido, Él se hace como si nada, ¿qué ha ocurrido? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, con Él hablando con Él, lo de Jesús de Nazareno, pero ojo lo que dice, aquí va a ser un elogio de Jesús, que es cierto, pero ellos no sabían ellos no sabían que lo estaban diciendo directamente a Él. Es decir, esto que está diciendo aquí de Jesús es un elogio tremendo, son unas palabras tremendas sobre Jesús, pero ellos no sabían que se la estaban diciendo a Jesús. Y puede haber una persona pensando cosas tremendas sobre Jesús, pero no muy convencido ni sabiendo de que está hablando directamente con Él. Dice, un profeta poderoso en obras y palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Poderoso en obras y palabras, basta leer los evangelios para darse cuenta. A los ojos de Dios y de ¿qué? Y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Entonces fíjense, ¿quiénes fueron los que lo condenaron a muerte? Los sacerdotes y los magistrados. Mire que si uno quisiera hacer una lección divina un poquito más, ya más profunda, que ustedes ya conozcan más de las Escrituras, ustedes tendrían que pensar en que esos eran los encargados de haber reconocido al Mesías y a veces lo presentaba a los demás y fueron los que lo condenaron. Y acuérdense de esas palabras cuando Pilato pretendía soltar a Jesús porque no lo hallaba culpable. Dice que los sumos sacerdotes y los escribas empezaron a decirle a la gente que gritaran que ¿qué? Que soltara a Barrabás. Ojo, nosotros esperábamos, ¿qué? Esperábamos es que en futuro o en qué. Tercera consecuencia de ir de espaldas al plan de Dios. Primera, iban discutiendo. Segunda, iban entristecidos. Y tercera, ¿qué? Perdieron lo único que uno no puede perder en la vida. ¿Qué es lo que no podemos perder nunca en la vida? La esperanza. Por duras que estén las cosas, no se puede perder la esperanza. Preocúpese el día que esté perdiendo la esperanza. Y reconozca, para eso sirve esa lección y para eso sirven estos textos, para reconocer cuando esté perdiendo la esperanza de que usted no está caminando solo, de que Jesús está caminando a su lado y que está dispuesto todavía mucho más cuando lo vea a ustedes esperanzado. Dice, nosotros esperábamos que Él iba a ser quien libraría a Israel. Yo no sé qué estaremos esperando cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, pero la esperanza de ellos era que por fin Israel iba a ser liberado. Dice, pero con todas estas cosas llevamos ya
3 días desde que eso pasó. ¿Cuántos días? 3 días y ya. Van de espaldas al plan de Dios. Van discutiendo, van entristecidos y van desesperanzados. 3 días, el mismo día que Jesús ya les había dicho que era el día que iba a resucitar, porque así estaba escrito. Muy rápido. A veces no perdemos nosotros la esperanza y a veces no vamos muy rápido, porque queremos que todo sea ya. Al tiempo nuestro, ya. Habían pasado 3 días y ellos ya decían, no, ya nos los liberó de los que nos esclavizan. Y muchos de nosotros pueden decir, ya no me liberó de esta enfermedad, ya no me liberó de este problema, ya no me liberó de esta angustia, bueno, no sé, cada uno de nosotros sabrá. Dice, 3 días desde que pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, nos han inquietado, algunas mujeres, porque fueron de madrugada al sepulcro, ahí está narrando lo que hicieron anteriormente, lo que está escrito, y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo incluso que habían visto una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Fíjense que ya desesperanzados ellos conocen la historia, pero ellos no están viendo Están muy incrédulos. Están como incrédulos, ya no están esperando, están diciendo cosas que sí son, que debieron de haber creído, pero que por ir de espaldas a Dios ya no están creyendo. Dicen, ay, nos inquietaron unas mujeres. Esas mujeres son chismosas, según ellos. Esas mujeres son chismosas porque fueron allá y nos trajeron ese cuento. Ahora, aquí podríamos, si ustedes quieren ir un poquitico más allá, Génesis 3:24. Cuando el hombre peca y es expulsado del paraíso, Dios puso unos ángeles, unos querubines custodiando la entrada al jardín de Edén para que el hombre no volviera a entrar. ¿Hasta qué? Hasta que no sufriera las consecuencias de su pecado. Hasta que no sufriera las consecuencias de haber tomado una decisión libre y voluntaria de desobedecer a Dios y obedecer a un querubín, a Satanás. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz y resucita, esos mismos ángeles que le dicen a las mujeres que ya está abierta la puerta para volver a entrar al paraíso. Porque cuando Cristo muere, Él nos abre las puertas para volver a entrar ¿a dónde? Al paraíso. Entonces ahí ese es el sentido de esos ángeles ahí. Lo que están diciendo es que esa puerta que se cerró en Jardín de Edén, gracias a Cristo Jesús, se ha vuelto a abrir. Ahora podemos entrar a la presencia de Dios, al paraíso. Fueron también algunos de los nuestros. ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Pero ustedes saben quiénes fueron. Juan y Pedro. O sea, aquí no está diciendo nada nuevo. Juan y Pedro. ¿Se acuerdan que uno corrió más? Llegó primero, pero lo esperó al otro y el otro entró y... ¿sí? Aquí está diciendo algo que ya había sucedido. Ya me perdí yo aquí. 24. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres lo habían dicho. ¿Por qué hace hincapié en eso? Pues para decir que las mujeres no eran chismosas, que tenían la razón. ¿Sí? Y fuera eso la cuña con lo siguiente, pero a él no lo vieron. Pues eso era lo que habían dicho, que no lo habían visto. Los ángeles dijeron, ahí no está, resucitó. Entonces es como para decir, no, que de verdad lo que ellas habían dicho era cierto. Es más, eso era lo que debían de haber creído ellos y no haberse ido de donde estaban. Dice, él les dijo, aquí dice, qué poco perspicaces, pero yo sé que hay otra traducción que dice que insensatos, que faltos de comprensión. Entonces, lo voy a leer como está aquí en la versión de Jerusalén. Qué poco perspicaces sois y qué mente más tarda tenéis para creer lo que dijeron los profetas. Aquí el Señor les va a hacer un reproche y nos va a hacer un reproche. Porque no puede ser posible que después de que lo dijo, después de que les enseñó tantas cosas, después de que les dijo permanezcan acá, ellos no se hayan dado cuenta y no hayan querido creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? En forma de pregunta. Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Ahora pregunto, cuando Jesús les explica las escrituras, ¿ellos lo reconocen? No, todavía no lo van a reconocer. Entonces no basta con que una persona a usted le explique las escrituras para usted decir, ahora sí yo reconozco verdaderamente al Señor. Y eso es lo que vemos que pasa.
¿Cuántas personas porque les explican las escrituras por ahí en cualquier lado salen y se van y dicen, yo ahora sí reconozco al Señor, ahora sí quién es Él y ahora sí me convertí? Y resulta de que no. Ellos sí sentían algo y lo vamos a ver, pero no lo reconocieron. Y también es una imagen muy bonita de Jesús, Jesús explicándonos las... Fíjense que aquí hay personas que yo he visto que sacan textos para hablar exclusivamente de la Eucaristía. Y entonces la imagen es, en la Eucaristía Jesús está a nuestro lado, en la Eucaristía Jesús nos explica las escrituras cuando el sacerdote nos predica, y en la Eucaristía, como lo vamos a ver más adelante, Jesús hace comunión con nosotros en la partición del pan. Es un texto eminentemente, es que es más, la mayoría de los textos después de la resurrección de Jesús son muy eucarísticos. Casi todos sentados en la mesa, compartiendo, y ellos descubriendo, redescubriendo nuevamente a Jesús. Entonces fíjese que por eso yo digo que uno no se puede cerrar a nada, porque de ahí alguien se puede tomar por ese lado y esa es una enseñanza correcta que no tiene, pues que no contradice para nada lo que dice acá. Entonces, ahora aquí sí hay algo que es importante, dice, continúa, empezando por Moisés y por los profetas, les explicaba todo lo que decía él en las escrituras. Fíjese, ¿se acuerdan que la gente cuando lee la palabra escrituras piensa que es toda la Biblia como nosotros la tenemos? Y en ese momento no está hablando de toda la Biblia como nosotros la tenemos porque no existía. ¿De qué estaba hablando? Pues del Antiguo Testamento, que sí existía. Lo mismo hace Pablo cuando dice, toda escritura es útil para esto, que nuestros hermanos dicen que vio, que basta la Biblia y no más la Biblia. Primero que todo, eso no es lo que dice ahí. Y segundo, él no está hablando de lo que no existe. Está hablando de lo que existe, que son las escrituras del Antiguo Testamento. Es más, el único canon que existía era el canon griego, la Septuaginta, el canon alejandrino. Y que no tenía 39 libros, tenía ¿cuántos? 46 libros. Pero eso es ahí como para anotar, dice, al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, hizo como que seguía, ¿cierto? Pues hasta ahí va a caminar con Jesús y usted no hace lo que hicieron estos después. Hasta ahí va a caminar Jesús con ustedes y ustedes no hacen lo que ellos hicieron. Por eso la invitación es a que hagan lo que ellos dijeron. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que respetar la libertad suya. Si quiere que Él siga con usted, le siga explicando las escrituras, esté a su lado, o si lo va a dejar, que se vaya. ¿Qué hubieran podido hacer ellos ahí? Dejarlo que se fuera. Muchas gracias, compartimos muy bonito, adiós. Y Jesús hubiera tenido que ir, porque Él no va a violar la libertad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la invitación del texto? A que hagamos lo que hicieron nuestros discípulos. Ya habían sido tocados por lo que Jesús les explicó en las escrituras, ya dice, ahorita va a decir que les ardía el corazón y sentían alegría cuando les explicaba las escrituras. Entonces, como ya ellos habían dejado tocar por eso, aunque no lo habían reconocido todavía, miren lo que dicen, pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece el día y ya ha declinado. Que con cuánta insistencia nosotros le rogamos al Señor que se quede con nosotros. Porque Él va a hacer, Él no se quiere ir, pero Él va a respetar la libertad de cada uno de nosotros y va a hacer como que se va. Si Él hace como que se va y ellos no le dicen nada, ¿qué le toca hacer? Pero le rogaron insistentemente que se quedara. Ustedes y yo creemos que necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿Y qué tanto le rogamos insistentemente que se quede con nosotros? ¿Le rogamos o no le rogamos? ¿O le rogamos 2 días y después nos cansamos? Y fíjese que es importante, bueno, para San Juan es más marcado la noche o el atardecer, porque es como, y el amanecer, porque es como que la hora del mal, de hacer maldad, de la oscuridad y todo lo que representa Satanás, que es tinieblas y todo eso. Es decir, ya se va haciendo tarde. Puede ser que nos esté diciendo a nosotros que se está haciendo tarde en nuestra vida para decirle al Señor, quédate conmigo. Puede ser. Puede ser que ya estemos tan atrapados por una enfermedad o tan atrapados por las drogas o por un problema que de verdad no tengamos otra opción, no. Que lo que tengamos que hacer es decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros. Ya está tarde. ¿Qué tal que mañana sea tarde? ¿Qué tal que de pronto mañana sea tarde? Quédate con nosotros. Entró pues, no se hizo de rogar, para nada el Señor no se hace de rogar. Entró pues y se quedó con ellos. Otra imagen bonita de Jesús quedándose con sus discípulos. Una imagen, aquí hay muchas imágenes de discípulo maestro bonitas. Dice,
Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición y se lo partió y se lo iba dando. Ya les dije que son las mismas palabras que ya había repetido él en Lucas 22:19 cuando celebra la cena pascual. Toma pan, pronuncia la bendición, lo parte, lo fracciona y se los da. ¿Eso es una imagen de qué? De la Eucaristía, que además él mismo había instituido un poquito antes, cuando celebró la última cena, un poquito antes no, resucitó el domingo, lo había hecho el jueves, 4 días antes. ¿Sí? Las mismas palabras que tenían ellos fresquitas y que estaban abandonando por ir de espaldas al plan de Dios. Tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Acuérdense que uno de los primeros nombres de la Eucaristía era ¿cuál? La fracción del pan. ¿Sí? Fracción, ¿por qué? Porque lo cogió, lo fraccionó y se los fue dando. ¿Y qué les dijo? Este es mi cuerpo. Ahora pregunto, cuando Jesús se sienta a la mesa con ellos en la Eucaristía, parte el pan y se los da, ¿lo reconocieron o no lo reconocieron? Entonces, un verdadero discípulo de Jesús es aquel que lo reconoce ¿dónde? En la fracción del pan o en la Eucaristía. Un verdadero discípulo tiene un encuentro personal con Jesús ahí. Ahora fíjese qué interesante, dice, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Inmediatamente reconocieron que era ¿quién? Jesús. No lo reconocieron cuando iba caminando a su lado, no lo reconocieron cuando les explicaba las Escrituras, lo reconocieron al partir el pan. Y cuando lo reconocieron al partir del pan, dice, pero él desapareció de su vista. ¿Por qué desapareció? Porque ya quedó en el cuerpo, en el pan, ya no era pan. Porque un verdadero discípulo de Jesús, cuando sabe que él está presente en la Eucaristía, ya no necesita verlo para creer. Un verdadero discípulo de Jesús, que sepa y esté convencido que está presente en la Eucaristía, ya sabe dónde está Jesús. Entonces no necesita, como muchas personas, que Jesús venga y se le pare al lado y que lo tenga que ver, porque Él sí está caminando a nuestro lado, lo que pasa es que no lo reconocemos, no lo vemos. ¿Y cuántas personas, desde ateos y hasta creyentes, quieren es que Jesús venga y esto es más, Jesús viene, se les para al lado y les da la mano y se asustan, no? O sea, yo me asustaría porque imagínense, pensaría que es un fantasma o algo. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que es capaz de reconocer que Jesús está presente ¿dónde? En el pan, que lo reconoce ahí y que ya no va a necesitar verlo porque ya lo reconoce, ya lo ve ahí. Esa es una imagen muy bonita, una imagen hermosa, porque qué lástima que tantas personas tengan esa primera parte, crean que Jesús va a su lado, crean que Jesús le explica las Escrituras, pero no han podido reconocerlo tal y como es. No han podido descubrir que Él está ahí. Y esa imagen es una imagen eucarística tremenda. En la partición del pan lo reconocen y Él desaparece. Y a partir de ahí su vida va a cambiar y ya van a dejar la incredulidad. Ahora nosotros nos queremos eso. De verdad nosotros estamos convencidos de que Jesús está ahí y no necesitamos que Él venga o que nos aranden por un lado y por el otro. Ahora ese encuentro con Jesús ahí en la Eucaristía, donde lo reconocen y donde ya no necesitan verlo más físicamente, porque ellos muchas veces sí se desapareció físicamente, como cuando les sopla sobre ellos en Juan 20 y eso, pero ya a partir de ahí estos discípulos ya nunca más van a necesitar verlo físicamente, ya lo van a ver ¿dónde? En la Eucaristía, en el pan y en el vino. Dice, ahora todo ese encuentro con Jesús en la Eucaristía tiene que generar en nosotros lo que generó en ellos. Dice, pero Él desapareció. Se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nuestro interior cuando nos hablaba en el camino y nos iba explicando las Escrituras? Ustedes no sienten a veces que les arde, les da alegría cuando les exponen bien las Escrituras y usted dice, wow, sí. Pero fíjese qué detalle, en ese momento no fueron capaces de reconocerlo, sentían alegría. Entonces hay gente que se va a la iglesia y se va para otra iglesia porque allá sienten bonito. Así lo presenta Fernando Casanova. Dice, porque se siente bonito, piensan bonito, pero no han podido reconocer dónde está el Señor. Lastimosamente no lo han podido reconocer.
Ahí no fue cuando lo reconocieron, lo reconocieron fue, y Fernando Casanova es una persona eucarística, se volvió eucarístico, pero de una manera impresionante, y defendiendo con argumentos, con todo. Dice, ahora, ¿qué generó esto en ellos? Dice, levantándose al momento. Habían caminado todo el día, ¿sí o no? Habían caminado harto, porque aunque no era muy lejos, ellos iban, ¿qué? A pie. Pero fíjese que no dijeron, mañana, no, se levantaron inmediatamente, no les importó el cansancio, se les quitó el cansancio de una. Cuando reconocen a Jesús en la Eucaristía, se les quitó el cansancio, y se levantan. ¿Se volvieron a dónde? A Jerusalén. Volvieron a tomar el camino que el Señor quería. Independientemente de que era de noche. Fíjense que se quedaron porque ya era como de noche, pero ahorita no les importa que sea de noche, porque ahorita saben dónde está Jesús. Es más, han entrado en comunión con Él porque Él partió el pan y se los dio. Eso es una imagen también bonita que hay que analizar. Cuando usted comulga, cuando usted recibe a Jesús de Eucaristía, usted no le puede dar miedo a la noche, y de todo lo que significa la noche y de todo lo que la noche le puede traer. Y acuérdense que los primeros cristianos dieron la vida por Jesús de Eucaristía. Entonces, una persona, fíjense en esa imagen, nos la muestra, y una persona que reconoce a Jesús en la Eucaristía, que entra en comunión con Él, no le tiene miedo, se le quita el cansancio. ¿Qué pasa cuando se le quita el cansancio? Dice, volvieron a Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Los 11. Encontraron reunidos a los 11, y no eran 12, pero ya Judas se había Suicidados. Entonces se encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos. Es decir, un encuentro con Jesús de Eucaristía, usted lo devuelve a la ¿qué? A la comunidad, a la iglesia. Esa es una de las primeras cosas. Usted se levanta y regresa a la comunidad. Jesús lo quiere a uno, ¿en dónde? En comunidad, en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia se va a enseñar lo que Jesús mandó a enseñar. Ellos no dijeron, pues vamos a fundar por allá otra iglesia ni nada de eso. Ellos regresaron, ¿dónde? A la comunidad, a la que el mismo Jesús escogió, a la que el mismo Jesús fundó y a la que Él formó y envió a predicar. Entonces, aquí está la importancia de estar en la comunidad. Fíjense que si relacionamos este texto con el de Tomás, fíjense que Tomás, por no estar en la comunidad, no creía lo mismo que los que estaban en la comunidad. Entonces no fue capaz de creer que Jesús se había resucitado y dijo, yo hasta que no vea y no meta. Luego se reunió con ellos y estaba con ellos, y estando en comunidad allí lo reconoció. Entonces el Señor quiere que regresemos, que estemos en la iglesia, que estemos en comunidad. Que decían, que testificaban, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. ¿A quién? ¿Y por qué a Simón? Sí. Porque Simón es el jefe. Ya Jesús le ha dado las llaves, ya le ha dado autoridad. Y Él nos representa a todos nosotros, ¿sí? Yo siempre he dicho, cuando dicen, los colombianos votaron en La Haya o no sé qué por tal cosa, yo digo, yo no voté eso, yo no estoy ni de acuerdo. Y resulta que ¿quién fue y votó allá? El presidente, pero nos representa a todos nosotros. Entonces dicen los colombianos, ¿no? Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino, es decir, ya testimoniaron qué fue lo que les pasó y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo lo reconocieron? ¿Dónde? ¿Cómo reconocieron a Jesús en la fracción del pan en la Eucaristía? Diga, ¿será que esto no lo leen aquellos que se van de la iglesia? Porque si este texto, por ejemplo, si estuviera hablando solamente de la Eucaristía y lo unimos a Juan 6, cuando él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, yo lo resucitaré. Y lo unimos a los otros textos cuando toma pan y toma vino. Y lo unimos a lo que Pablo dice, es que yo recibí del Señor lo que a mi vez les transmito. Que el mismo Señor la noche que fue entregado tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Sí? Es que esos no se dan cuenta, no lo ven, o es que no les interesa, o qué pasa. Estos reconocieron y volvieron a la comunidad, volvieron a la iglesia, se integraron a la comunidad, se regresaron a pesar del cansancio, a pesar de la hora, porque reconocieron a Jesús. ¿Dónde? Nosotros ya reconocimos a Jesús ahí, ya estamos convencidos de eso. Sí, ya está. No, yo sí creía, pero o sea, uno no había entendido bien todo lo que... Entonces, fíjense que aquí hay muchas imágenes bonitas que podemos meditar, que podemos traer para nuestra vida, que podemos hacer muchas cosas, que podemos ayudar a otros con ello. Un recorrido, un Jesús
que el día de su resurrección inmediatamente se reúne va detrás de aquellos discípulos que van de espaldas a él. Les explica las escrituras, parte con ellos el pan y ellos pueden por fin abrir sus ojos y reconocerlo. Y ellos se vuelven a integrar a la comunidad. ¿Bonito o no es bonito? Ese texto es un texto, y de ese texto se pueden sacar tantas cosas. Por eso no pueden cerrar ustedes nunca la mente. Que también finalmente regresaron al plan de Dios. Volvieron, exacto, al volver a Jerusalén están volviendo. ¿Por qué? Porque cuando venga Pentecostés y venga el Espíritu Santo, ellos van a estar, van a recibir el Espíritu Santo y ahí sí, van a ir a todas partes, pero ya no solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, a llevar el Evangelio. Entonces, que a nosotros nos sirva también esto, para que miremos y analicemos. Yo diría que tenemos que ponernos a pensar en qué voy yo de espaldas al plan de Dios. Puede ser alguien que me esté llevando, o puede ser un pecado, o puede ser yo mismo, no sé. ¿Sí? Entonces, después de esto, ¿qué sigue? La oración. Entonces, en los evangelios ustedes van a encontrar de todo. Ustedes van a encontrar textos que, si usted les hace ley divina, van por un lado. Van a encontrar muchos textos en los que, si usted hace ley divina, van por el lado de sanación. Van a encontrar de todo. Es hacer el ejercicio de que, de verdad, Jesús, esa misma enseñanza que les dio a ellos, nos la está dando a nosotros también. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche nos disponemos, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor Jesús, porque estás en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque solo tú eres santo, solo tú, mi buen Jesús, que te quedas, así sea en el atardecer, en el anochecer, estás siempre a nuestro lado, Señor. Que nos llevemos estas imágenes tan bonitas para compartir en nuestras familias, Señor, en aquellas personas que hoy necesitan de una palabra, en aquellas personas que hoy por algún motivo no han venido, Señor, porque a veces entramos de espaldas, Señor, y no te creemos, sabiendo que estás tú presente, vivo y real, Señor. Aumenta nuestra fe como estos apóstoles, Señor, porque andaban contigo y aún también no lo reconocían. ¿Cuántas veces, Señor, tú estás aquí y no lo reconocemos? Pero tú eres tan misericordioso, Padre Celestial, que hoy nos dice, levántate, ánimo, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias, mi buen Jesús, por estas palabras. Gracias porque en medio de todo, tú sigues con nosotros. Acompáñanos y guárdanos en esta noche. Que nuestros pensamientos, nuestra boca, todo nuestro ser esté siempre a la voluntad tuya y no a la nuestra. Gracias, mi buen Jesús. Solamente quiero darte gracias. Gracias por el grupo de Biblia, Señor. Gracias por Mario, Señor. Porque tú le das las palabras, Señor, para que él dirija a este grupo, Señor. Porque tú le vas a pedir cuenta, Señor, de lo que él sabe y no nos aclare, Señor. Gracias, mi buen Jesús, por el Padre Lorenzo, por todas las personas que de una y otra forma ayudan aquí al servicio, mañana que es miércoles de ceniza, Señor. Disponga nuestras mentes, nuestros labios, todo para ir a hacer con amor lo que tú nos mandes, Señor. Porque así como tienes tus apóstoles, tienes nuestra comunidad, tienes nuestra parroquia, debemos ir a presentarnos, a llevar ese Jesús que tenemos en nuestras vidas, en nuestro ser. Mi buen Jesús, solamente quiero darte gracias y llévanos en paz y en seguridad a nuestros hogares y acompáñanos hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y a ti, mamita María, que eres la primera misionera que acompañó a tu Hijo amado y nunca dijo nada, todo lo llevó con silencio y escucha. Te decimos, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Y también decimos la oración que en nuestras casas nos enseñaron, nuestra mamá, nuestro papá, o un catequista o alguna persona que estuvo siempre a nuestro lado y está siempre a nuestro lado. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, nos pongas en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José María, si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.